Buenas tardes, mi nombre es Carla Daniela González Ledesma y voy a explicar el tema clasificación de los buses de transmisión de información en instrumentación digital. Antes de empezar con todo lo referente a este tema, haré una breve descripción de los buses. Los buses son elementos físicos que nos ayudan a tener comunicación con dos o más elementos en un sistema. La acción de transporte de datos por medio de ellos se llama transferencia de información. Si lo vemos desde un punto de vista físico, los buses son un conjunto de conductores eléctricos en paralelo sobre un circuito impreso. Y si lo vemos desde un punto de vista lógico, los buses son las líneas por las cuales las señales de control o de la información viaja entre los bloques o elementos digitales de un sistema. Los buses se representan mediante las líneas con una flecha en la punta, de acuerdo a la dirección a la que van a mandar los datos. Dependiendo de los datos, el grosor de la línea será diferente. Como vemos en la presentación, si solo se mandara un bit, la línea es de varios bits los que se transmitirán. Este bit se representará con una flecha más gordita. Ahora, la comunicación entre los buses se realiza de manera sencilla. Hay un dispositivo maestro y un dispositivo esclavo. El maestro es la unidad que inicia y controla la transferencia de datos, y el dispositivo esclavo es el que recibe las solicitudes y datos provenientes del máster. Una vez explicado lo fundamental de los buses, pasamos a la clasificación de los buses de información. Estos buses se dividen en dos tipos, por su transmisión y por su distancia. Por su transmisión tenemos a los buses en serie y en paralelo. Los buses en serie transmiten información de forma secuencial bit a bit. El transmisor enviará un bit tras otro hasta que se complete el dato que será captado por el receptor. Los buses en paralelo utilizan varias líneas para poder transmitir los bits simultáneamente, es decir, que el transmisor envía todo el dato de una sola vez. En la clasificación por distancia tenemos a los que están dentro del instrumento que pueden trabajar en paralelo, propios de los procesadores o buses de sistema, y también pueden estar en serie como los buses SCI, SPCI, del que hablaremos más adelante, y el microwire. También están los de instrumento próximo, que igual trabajan tanto en paralelo como en serie, y están los de instrumentos lejanos como las redes WAN. El bus SPI. Este está dentro de la clasificación de buses que están en el mismo instrumento y trabaja en serie. El bus SPI se utiliza para enviar datos entre microcontroladores y pequeños periféricos. SPI es un bus de datos síncrono, lo que significa que utiliza líneas separadas para los datos y un reloj que mantiene los lados de transmisión y recepción en perfecta sincronización. El reloj es una señal cuadrada que le dice al receptor exactamente cuándo muestrear los bits en la línea de datos. El SPI es full duplex, ya que tiene líneas de envío y recepción separadas y por lo tanto puede transmitir y recibir datos al mismo tiempo. Cuando el receptor detecta el borde, ya sea de subida o de bajada, observará inmediatamente la línea de datos para leer el siguiente bit, como se ve en la imagen. Debido a que el reloj se envía junto con los datos, no es necesario especificar la velocidad, aunque los dispositivos ya vendrán con una velocidad a la que se pueden operar. En el SPI, solo un lado genera la señal de reloj, nombrada CLK o SC-K por Serial Clock. El lado que genera el reloj se llama maestro o master y el otro lado se llama esclavo o slave. Solo hay un maestro, que generalmente es un microcontrolador, pero puede haber varios esclavos. Cuando los datos se envían del maestro al esclavo, se envían en una línea de datos llamada MOSI por Master Out Slave In. Y si el esclavo necesita enviar una respuesta al maestro, este colocará los datos en una tercera línea de datos llamada MISO para Master In Slave Out, sin olvidar que el maestro seguirá generando un número predeterminado de ciclos de reloj. Bien, pues la última línea con la que se trabaja con el SPI se le nombra con las siglas SS por Slave Select. Esta línea le dice al esclavo que debe de estar al pendiente y recibir o enviar datos.
El SS también se usa cuando hay varios esclavos presentes, esto para poder seleccionar con cuál de ellos va a realizar la transferencia. La línea SS normalmente se mantiene alta, lo que desconecta al esclavo del bus SPI. Este tipo de lógica se conoce como activo bajo y a menudo se usa para habilitar y restablecer las líneas. Justo antes de enviar los datos al esclavo, la línea se baja, lo que activa al esclavo, y cuando el maestro termine de enviar o usar al esclavo, la línea SS vuelve a estar alta. Esclavos múltiples. Hay dos formas de conectar varios esclavos a un bus SPI. La primera es que cada esclavo necesitará una línea SS por separado, y cuando el maestro quiera hablar con un esclavo en particular, tendrá que hacer que la línea SS de ese esclavo se baje y el resto de las líneas SS se mantenga en alto. No es recomendable que se activen dos esclavos al mismo tiempo, ya que puede que ambos intenten hablar en la misma línea MISO y por ende no se puedan entregar los datos completos o que tengamos unos datos confusos o revueltos. En esta opción, al tener muchos esclavos, se requerirán muchas líneas SS. La segunda opción es la siguiente. Algunas partes se manejarán en cascada con el MISO, que es la salida de un esclavo yendo al MOSI o entrada del siguiente esclavo. En este caso hay solo una línea SS que va a todos los esclavos. Una vez que se envían todos los datos, se eleva la línea SS, lo que hace que todos los esclavos se activen simultáneamente. Esto se usa a menudo para registros de desplazamiento en cadena y controladores LED direccionables. Si bien esta opción requiere muchísimo menos líneas SS, tenemos que tener en cuenta que para este diseño los datos se van pasando de un esclavo a otro, por lo que el enviar datos a cualquiera de los esclavos necesitaremos transmitir suficientes datos para poder llegar a todos. Este tipo de diseño generalmente se usa en situaciones de solo salida, como la conducción de LED donde no se necesita recibir ningún dato. Estos casos pueden dejar la línea MISO del maestro desconectada. Sin embargo, si los datos necesitan ser devueltos al maestro, podemos cerrar el bucle de conexión en cadena, lo que sería el cable azul que tenemos en la diapositiva anterior. Si llegáramos a hacer esto, los datos de retorno del esclavo 1 deberían pasar por todos los esclavos antes de volver al maestro. Así que hay que asegurarse nuevamente de enviar los suficientes comandos de recepción para poder obtener los datos que se necesitan. Ventajas y desventajas del SPI. Una de las ventajas del SPI es que es más rápido que el serial asíncrono. También sabemos que el hardware de recepción puede ser un simple registro de desplazamiento y también que es compatible con múltiples esclavos. Del otro lado tenemos las desventajas del SPI, que esto quiere decir que requiere más líneas de señales que otros métodos de comunicación. Las comunicaciones deben de estar bien definidas de antemano. También el maestro debe de controlar todas las comunicaciones y por lo general se requieren líneas SS separadas para cada esclavo, lo que puede ser problemático si se necesitan varios esclavos. Aplicaciones del bus SPI. La capacidad Full Duplex hace que SPI sea muy simple y eficiente para aplicaciones de maestro-esclavo único. Algunos dispositivos utilizan el modo duplex completo para implementar un flujo de datos eficientes.
rápido para aplicaciones tales como el audio digital, el procesamiento de señal digital o canales de telecomunicaciones. SPI también se utiliza para hablar de una variedad de periféricos como son los sensores, ya sean de temperatura, de presión, ADCs, pantallas táctiles y controladores de videojuegos. También como dispositivos de control, ya sean códecs de audio, potenciómetros digitales y DACs, con lentes de cámara como la montura de lente Canon EF. También en comunicaciones, ya sea Ethernet, USB, USART, CAN, IEEE 802.15.4 y IEEE 802.11 y videojuegos portátiles. Memorias como la Flash y la EPROM, relojes en tiempo real y LCD, a veces incluso también para gestionar datos de imágenes. Bueno, de mi parte sería todo y aquí terminaría con